Nosotros, como siempre, gracias por apoyar lo que publicamos en la Fundación Lara y a la colección Vandalia, y como casi todos los que estáis aquí, muchos de los que no estáis, pues estamos todos encantados de tener un libro nuevo de Javier Rostalé. También, como siempre, Nacho hablará como editor de Cielo, pero yo sobre todo le quiero dar las gracias a Javier por habernoslo ofrecido. Él lleva mucho tiempo sin publicar poesía y para nosotros es un honor tenerlo en la colección Vandalia, y sobre todo, como todos le queremos por todo lo que, cómo es él y cómo ha apoyado la poesía y la cultura en este país, pues qué menos que prodigarle todos los cariños que podamos. Javier dice que te estamos tratando muy bien, digo, como cualquier autor de la Fundación. Y os dejo con Nacho Garmendia, que os comentará la nueva obra de Javier, y después todo tuyo. Hoy te estás en el otro lado de la barrera. O sea que, Nacho. Bueno, hola, buenas tardes. Como tenemos al querido Antonio Lucas para hablarnos un poco, no me extenderé demasiado, solamente decir que es el primer libro que acogemos como autor de Javier Rostalé, que, como ha dicho Ana, es un placer. Pero sí, ya publicamos otro, como sabéis, hemos mencionado alguna vez, una antología Edad Presente, que apareció hace ya bastantes años, sobre la entonces joven poesía cordobesa. Y bueno, efectivamente, como ha dicho también Ana, nos sentimos muy honrados de que Javier haya confiado en Vandalia para publicar su nuevo libro. Por hacer, le dejaré a Antonio que hable un poco más del libro, hacer un breve recuento de su trayectoria, que por otra parte es bien conocida. A mí me gusta, y de hecho te lo dije, queríamos ponerlo, recordar siempre, porque da una idea de hasta dónde se remonta su inicio como poeta, aunque no su primer libro. Mencionar aquella antología Espejo del Amor y de la Muerte, que hizo Antonio Prieto y prologó Vicente Aleixandre, con quien el joven Javier de esos años tuvo por otra parte una relación muy estrecha de discípulo, y cuya huella por otra parte pues también es visible en esos primeros libros. Jimmy figura en El Paseo Marítimo y La Rosa Inclinada, que dio título después a una recopilación posterior con el título de ese tercer libro. Decía que en aquella primera antología los muy jóvenes integrantes de esa nómina de 5 autores eran, junto a Javier Rostalé, Luis Alberto de Cuenca, Luis Antonio de Villena, Ramón Mairata y Eduardo Calvo. Como digo, su primer libro es algo posterior, pero trae, digamos, algunos años los inicios de la trayectoria poética de Javier. Después de esos 3 títulos que he citado, como bien dice Diego Doncel, que ha hecho un excelente epílogo, La realidad sublimada, sobre Cielo y sobre la trayectoria de Javier Rostalé, también se acaba de referir Ana a ello, a la dedicación periodística de Javier, y creo que aquí todos los amantes de la poesía tenemos una deuda con él por su labor, especialmente a través, pero no únicamente a través de la radio, en el programa La Estación Azul y en otros espacios radiofónicos, en los que se ha mostrado siempre como un crítico muy lúcido y muy generoso, cualidades que también se le podían atribuir a su maestro Aleixandre, y que desde luego él ha heredado absolutamente, ¿no? Esas dos cosas lo distinguen: la lucidez, la perspicacia crítica, el profundo conocimiento del género y también la generosidad, que es algo que todos los que lo conocemos sabemos que caracteriza no solamente al poeta, sino sobre todo al hombre. Como digo, después de ese largo paréntesis al que él se refiere también, esa dedicación periodística en la que abandonó temporalmente el cultivo de la poesía, empieza lo que podríamos llamar su época grande, primero con Hondo es el resplandor y la Estación Azul, y sobre todo con sus 2 libros siguientes, que forman junto con este no exactamente una trilogía, pero el propio Javier lo relaciona, lo hace también Doncel, y por lo demás es evidente para cualquier lector. Tanto Tormenta Transparente, que es su no anterior, sino el anterior a El Pulso de las Nubes, que sería el siguiente, y este Cielo, tienen un aire de familiaridad que, como explica muy bien Diego Doncel, sigue una poética o un movimiento, una deriva de despojamiento. Él usa, Javier, la propia palabra y la dice también, de depuración, en la que por una parte, como señala de nuevo muy bien Doncel, la referencia autobiográfica se diluye, casi desaparece, la huella directamente autobiográfica, pero al mismo tiempo, como señala muy bien Doncel, no es una poesía que caiga en lo abstracto, sino que tiene un profundo arraigo en lo real. Creo que esas 2 cualidades que ha sabido ver también el periodista distinguen esta etapa última de absoluta madurez
de Javier. Y bueno, no digo nada más porque para eso tenemos a Antonio. Yo solamente quiero decir que estamos muy contentos de acoger a Javier en Mandalia, repetirlo y darle la enhorabuena. Bueno, pues buenos días. Para mí es un honor, un privilegio el poder hablar y decir en voz alta delante de algunos otros amigos cosas que ya he dicho de Javier Lostalé, porque Javier Lostalé es un poeta al que leemos y al que queremos. Es un hombre al que abrazamos y al que necesitamos. Cuando digo hablamos, creemos, leemos y abrazamos y necesitamos, hablo de los poetas y hablo de los periodistas. Yo creo que una de las deudas pendientes que tenemos en esta ciudad, por lo menos, que es la que yo vivo y Javier también, es hacerle a Javier Lostalé el homenaje que merece como divulgador de la poesía, como poeta por supuesto, pero como divulgador de la poesía, como hombre de una generosidad que ya ha acuñado muy bien Nacho Garmendia, porque ha sido la estafeta de afectos para todos los poetas jóvenes, cuando éramos muy jóvenes, quien nos puso de algún modo siempre el foco, quien nos atendió, quien fue generoso en sus lecturas, quien fue maestro y abrazador en esos momentos de tanteo, en ese comienzo de los comienzos, donde uno siempre va con más cautelas y miedos y quizá con ciertas arrogancias y soberbias que observando solo a Javier uno aprende a quitarse de encima. Yo creo que Javier es uno de esos poetas que ha hecho de su propia humildad una de las voces de su poesía, esa poesía que es un sedimento de profundidad, que es un sedimento de atención y es un sedimento de mirada al otro. Cuando hace mucho tiempo, hace ya casi un año, me dijo que publicaba Cielo, o que tenía terminado Cielo, y que era un conjunto de poemas nuevos en los que bueno, pues, estaba él muy bien desplegado y muy bien concentrado, pues yo ya tenía la atención y tenía toda la expectación de leer estos poemas. Cuando me dijo que lo publicaba con la Fundación José Manuel Lara, consideré que el acierto ya era pleno, y cuando he leído el libro en estos días, las 2, casi 3 veces en que lo he leído, dejando reposar un poco la primera lectura, bueno, confirmo algo que yo ya sabía, que Javier Lostalé es uno de los poetas de voz más singular de su generación, de una generación que además merece ser mejor profundizada de lo que ha sido desde el punto de vista canónico. Aquí está otra gran poeta como Pureza Canelo. Yo creo que Pureza y Javier forman parte de esa escudería, de ese linaje de los poetas que han ido haciendo el camino, casi a veces braceando en dirección contraria, pero que el tiempo les ha dado la razón, porque han ido afianzando y han ido estableciendo una obra poética, un cuerpo, una voz, una sensibilidad propia y lo mejor de ellos transferible. Uno aprende leyendo a Javier Lostalé. Y yo he hecho aquí unas notas de lector entusiasta, pero de lector muy sincero, sobre lo que este cielo me ha ido generando, me ha ido descubriendo, ¿no? Yo creo que la poesía de Javier, que leemos en Cielo y que también está en esa, no sé si trilogía, como decía Nacho, y creo que Javier de algún modo también lo ha apuntado en alguna ocasión, pero por lo menos sí un ciclo bastante bien armado y bastante completo, como Tormenta Transparente y El Pulso de las Nubes. La poesía de Javier, decía, es eminentemente comunicativa y sensitiva. Yo creo que esto lo vincula también a una tradición extraordinaria que es la del romanticismo, pero también a otros poetas que son maestros ya, no solo Vicente Aleixandre, por supuesto, sino poetas como Francisco Brines o poetas como Pablo García Baena, que ha fallecido hace muy poco y que creo que forman parte de esa galaxia y de ese territorio de lecturas privadas que Javier y que, como Javier, otros tantos, hemos intentado asimilar y hemos intentado también acercarnos, ¿no? Pero a la vez es una poesía que va desnudándose, que va alquitarándose con el tiempo, que alcanza plenitud en esa rara combinación de intensidad y de esencialidad que no es tan sencilla y para la que hace falta tener una molécula muy especial de poeta, ¿no? Los poemas de Cielo son poemas de una certeza y de una inquietud. La certeza de quien tiene un lugar propio en la poesía y la inquietud de quien asume la escritura como un atlas desde el que abrazar al otro, que es como decir abrazar al mundo. Creo que la poesía de Javier Lostalé es una poesía que nos invita a caminar juntos, es una poesía donde uno se reconoce, es un espejo hecho con el mejor azogue de la emoción, con el mejor azogue de la sensibilidad y de la audacia, porque es un poeta también tremendamente audaz en el registro de su propia escritura. Y el territorio de este libro es, como en gran parte de la obra de Lostalé, es el amor, o más exactamente la bañada transparencia del desamor, ¿no? De algún modo,
la conexión con lo esencial a través del esplendor de lo caído, que es uno de los momentos donde la poesía de los Calés creo que alza mejor el vuelo, cuando ese esplendor de lo caído se convierte no en arrebato, sino sencillamente en reflexión, en espacio de mirada y en demora. Hay poemas aquí, que ya tendréis ocasión de leer si no lo habéis hecho todo ya, que es Abrazo, Misterio, No Basta, Borrado y Celeste o Ungido, que dan cuenta de la autenticidad de su poesía, de esa búsqueda de trascendencia que hay en las palabras, porque yo creo que Javier Los Calés, de esos poetas que no suceden todos, pero de esos poetas que cree ciegamente en el lenguaje. Es decir, él tiene en el lenguaje cifrada su identidad, su contorno de hombre, su dibujo de individuo, ¿no? Y esa necesidad de crear lo nombrado. Yo creo que también es hermoso ver cómo Javier va generando el mundo según lo va nombrando, lo va descubriendo, lo va abrazando, lo va de algún modo descifrando. Y instala al lector en el poema como un contorno más de ese hombre, de esa mujer que lee, porque encuentra en la poesía un referente vital de primerísima calidad. Creo que la poesía de Javier es una poesía muy a solas, como toda la gran poesía, una poesía que se confecciona siempre desde ese lugar del solitario, pero del solitario con sus amigos, del solitario que sabe comunicar esa soledad, que sabe comunicar los fantasmas, los demonios, los afectos, las obsesiones, todo lo que tiene dentro el material más auténtico, el mejor barro de la poesía. Y ahí en la obra de Javier la estela de ese poeta silencioso, pero en combustión serena. Yo creo que es una poesía que prende muy bien desde su serenidad. En eso tiene a veces un ramalazo y una ráfaga también de los mejores poetas místicos, de esos poetas que en un momento dado, dentro de esa, digamos, de esa isla mínima, por utilizar el nombre de una película sevillana, dentro de esa isla mínima, convierte al fin y al cabo a todos los que nos acercamos hasta él en un archipiélago de cómplices, ¿no? Y eso es necesario y eso es hermoso. Ya decía que su tradición está en el romanticismo, en una sensualidad también incandescente. Diríamos que también tiene esa hermandad con un cierto kitsch, con el telurismo abierto de Alexandre, que ya habíamos visto, con la honda expresión de los grandes poetas que nos importan y que lo hacen un poeta tremendamente moderno. Yo creo que Javier Los Calés es de esos poetas que, sabiendo utilizar muy bien los mimbres de la tradición, sabe convertirlos en una pértiga para saltar al tiempo de ahora, para saltar a la incertidumbre, para saltar a este momento de cierto desconcierto en el que vivimos, y hacer que esa precariedad de lo emocional, esa precariedad de lo sensitivo, sea al fin y al cabo el eje de una modernidad del decir, que es en la que estamos, y lo convierte también en una escritura, convierte su obra, su poesía en una escritura de resistencia contra lo obvio en favor de lo hondo. Yo creo que vivimos en un momento de obviedades, en un momento de una gradación muy ínfima en cuanto a la exigencia literaria, social, cívica y moral. Y Javier en ese sentido es una lección, y Javier también tiene esa forma de escribir el poema, de darnos el poema, que tiene un ojo puesto en el microscopio y otro en el telescopio. El microscopio es lo íntimo, el telescopio somos los demás, ¿no? Es una poesía que no se entiende sin el otro, que no se entiende sin la combinación con el resto de lectores, con el resto de la especie. Y eso también es este cielo, es sublimación y es concentración. La depuración como plenitud. Yo creo que uno, cuando alcanza ya una cierta edad de poeta, una cierta edad de lector, porque creo que Javier, sospecho que le gusta esa idea de Paco Brines, de que antes de intentar ser un buen poeta uno tiene que aspirar a ser un gran lector, y creo que él lo ha conseguido. Bueno, pues en esa depuración de poeta y de lector es como alcanza la plenitud, y en la contemplación como un andar hacia adentro. Es decir, yo creo que Javier en este sentido es uno de los poetas que nos invita y nos enseña a darle la vuelta a las córneas y a mirar por esas oscuras cavernas del sentido de las que hablaba de San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces es lo vivido, incluso lo no vivido, pero sí acariciado en deseo, lo que da carga de intensidad a esta tensa y bella aventura que es cielo, que va dibujando en estos poemas un son de vida, ¿no? Un son de vida bien vivida, un son de vida bien untado, un son de vida que además nos impregna a los demás. Y que si los poemas a veces de cielo son de desamparo, son también de pensamiento. Yo creo que eso es otro de los puntales
de la escritura de Javier Lostalé, el pensamiento refinado, es decir, la concentración de la idea dentro del poema, lo que no hace que el poema tenga ninguna filosofía, ni sea un poema de aspiración filosófica, pero sí es un poema que tiene una concentración metafísica, que es donde probablemente nos encontramos sus lectores, ¿no? En ese poema que se convierte en una plaza pública, donde uno también es capaz de firmar lo que le dice el poeta, y que si son de amor también son de testamento. Yo creo que eso es importante. Y es así el misterio de la vida, y es así también su plenitud, y es así también su devastación, porque la poesía de Javier también habla de lo dañado, también habla de la avería, también habla de todo aquello que tiene de anómalo el no poder alcanzar a veces una cierta felicidad, aunque la palabra también esté tan devaluada, ¿no? Entonces, bueno, Javier Lostalé en este cielo tan necesario celebra y busca, y nosotros celebramos y lo buscamos a él para encontrarnos nosotros. Su sitio, como decía, también es el sitio del otro, su identidad es la experiencia del amor y de su ausencia, del amor y de su daño. Y este libro de Javier nos confirma a sus lectores lo que ya sabíamos, que la claridad y la exigencia ardiente de las palabras provocan que su escritura sea más que una invitación, sea un hecho que nos convoca, que nos alumbra, que nos completa, en definitiva. Así que Javier, enhorabuena, porque vaya libro de poemas. Enhorabuena. Ahí sí que has tocado cielo. Muchas gracias. Me toca. Bueno, hoy es un día muy especial para mí. Bueno, en verdad es un día que ha durado muchos meses, porque al igual que cualquier amor, los meses anteriores a encontrarse con la persona amada son meses en donde la intensidad es igual al encuentro ya con esa persona amada. Yo he vivido intensamente la preparación de este libro. Y quiero, ya que la poesía, una de las grandezas de la poesía es que nos acerca a los demás, que nos hace más íntimos, algo ha dicho también Antonio de eso, pues quiero agradecer en primer lugar que estos meses que yo he vivido tan intensamente y que han sido un regalo para mí, y que lo siguen siendo y lo seguirán durante algunos meses al menos, agradecerle a Ana Gavín, a Nacho, a Carmen Carballo, a Carmen Ramírez y a todos los que forman la gran familia de la Fundación José Manuel Lara, Jacobo Cortines, por cierto, agradecerles de verdad el trabajo que han hecho, que como se ha dicho en otras ocasiones y que yo ahora quiero volver a insistir, es un trabajo de un rigor extraordinario y de un afecto también extraordinario. Quiero agradecerle a Antonio Lucas, desde luego, sus palabras y que esté aquí conmigo. Yo recuerdo hace mucho tiempo que de las primeras conversaciones que tuve con Antonio Lucas fue comentándome él el libro Jimmy Jimmy que había leído, y entonces fue en el año 2010 o así aproximadamente. Desde entonces la poesía de Antonio Lucas, una gran poesía, su periodismo también lo es, que es un periodismo literario, mordaz y lleno, en fin, eso no hace falta que ahora yo os lo diga porque ya lo conocéis, pues han sido también un gran estímulo para mí. Así pues, este primer agradecimiento, pero también quiero agradecer la presencia aquí de tantos compañeros de la radio, Cristina Hermoso de Mendoza, Jesús Marchamalo, Manolo Pedraz, Ángel Rodríguez Abad y el programa de Los Jardines en el Bolsillo. Desde luego a todo el resto, a Teresa, en fin, a todos los compañeros que están aquí, a Eva y a los que han venido de Andalucía, también me parece que está Barroso, en fin, a todos quiero agradecerles de verdad que estén aquí, y a la poeta, gran amiga mía y directora de la Fundación Gerardo Diego, Pureza Canelo. Dicho esto, quiero también, porque la poesía nos acerca no solo a los vivos, sino también a los ausentes, tener un recuerdo, lo ha tenido ya
Antonio Lucas, para Pablo García Baena, uno de los grandes poetas del siglo XX. Precisamente Antonio Lucas escribió un texto precioso tras la muerte de Pablo García Baena, pero que sigue muy vivo con nosotros. Y también otras muertes, entre ellas la de Eduardo García, que fue gran amigo y que me ayudó muchísimo a preparar esa antología a la que antes se ha referido Nacho, a quien está dedicado el libro. El libro está dedicado a Eduardo García. Hay otros nombres, el de Nacho Montoro, que ahora Espasa va a publicar precisamente, o sale en estos días, La Orquesta Revolucionaria, que fue un libro que dejó inédito. En fin, Juan de Loxa, me refiero solo a poetas españoles. Del libro puedo decir pocas cosas, las ha dicho ya todas ellas Antonio Lucas, antes de que si queréis hacerme alguna pregunta. Ya sabéis lo difícil que es hablar del propio libro. Sí he tenido una impresión al escribir este libro que no me ocurrió con los anteriores. Así como Tormenta Transparente, por ejemplo, yo tuve la conciencia exacta de cuándo iba escribiendo los poemas, sabía que los escribía por la noche y a una hora determinada. Y fue un libro en donde viví, eso lo he contado más de una vez, la historia de amor que jamás se había vivido, una historia de amor que no existía nada más que en el poema y que luego, una vez que terminaba el poema, desaparecía, pero eso me dio más satisfacciones que todos los amores vividos en mi vida. Eso indica que en el poema, durante la escritura, se puede construir una vida propia y autónoma, y que el poema tiene una vida que luego es multiplicada por los lectores, y que en el propio autor también se reproduce a través del tiempo, y lo que escribió en un momento determinado significa otra cosa diferente, leída por él mismo pasado cierto tiempo. Pero en cambio en este libro Cielo me ha ocurrido una cosa realmente singular, y es que no he intentado hacer memoria de cuándo escribí los poemas y no lo sé. No he tenido conciencia ni de las horas a lo que lo escribía, ni el tiempo que tardé en escribirlo. Es una cosa realmente misteriosa, que nos pone en contacto también con el misterio que muchas veces tiene la poesía. En este libro, bueno, antes es muy importante también lo que ha dicho Antonio de la depuración, el huir de aquellas imágenes que no sean realmente necesarias, la depuración del lenguaje, la esencialidad, y luego algo que nos enseña también la poesía cuando vamos escribiéndola, y es la humildad. Darnos cuenta de que realmente somos muy inferiores muchas veces a las posibilidades que nos da el lenguaje, porque mientras vamos escribiendo el poema hay una lucha con el lenguaje en el que éste muchísimas veces nos vence por incapacidad nuestra, y luego también al mismo tiempo hay momentos en que él nos ayuda y consigue que nosotros utilicemos determinadas palabras con significados que nosotros en nuestra vida diaria jamás podríamos pensar que esas palabras iban a tener. Es decir, este combate con el lenguaje y esta unidad lenguaje-escritor es algo fundamental, y nos hace también saber que somos humildes. Y en cuanto al lector, que también ha dicho Antonio Lucas, yo siempre suelo repetir, porque es formidable, aquello que dice Francisco Brines, otra persona a la que yo también admiro y quiero mucho, de que el lector lo único que hace es escribir en el aire el poema que antes escribió el autor. ¿Y esa escritura en qué consiste? Pues consiste en incardinar, lo dice Francisco Brines, en su propia vida aquello que está leyendo. Y al incardinarlo en su propia vida, escribe un poema que muchas veces es muy superior al poema que se ha escrito, porque naturalmente la poesía, y esto José Hierro también lo solía decir mucho, existe en todo,
y muchas veces el lector es un poeta superior al propio poeta. Hechas estas consideraciones así de tipo general y este agradecimiento que yo quería tener realmente para vosotros y para la radio, especialmente para mi radio, claro, para Radio Nacional de España. También desde aquí, en fin, quiero saludar a mi amigo de Andanzas y de la Estación Azul, Ignacio Herrero, que no ha podido venir, pero que me ha mandado por la mañana un mensaje muy cariñoso. Para mí la radio ha sido fundamental porque, como he pasado tantas horas en ella, por eso estuve muchos años sin escribir, pues realmente allí he vivido de todo. Era como una casa en donde se aprendía mucho de radio, se hacían entrevistas y eso, pero también se tenían amores, porque el hecho de vivir tanto tiempo en un sitio hace que realmente sea tu espacio vital, incluso el espacio vital hondo. Y efectivamente, todo es válido, así que yo quiero recordarlo aquí. Y sobre este libro añadir nada más que hay algunas palabras como consumación, como invisibilidad, como borrarse, que son un poco el núcleo de este libro, en donde pretendo, está el amor, desde luego muy presente, o el desamor, pero bueno, el desamor es una forma profunda también de amar, porque siempre, si realmente hemos amado a alguien de verdad, estamos viviendo con esa persona, y desde luego también estamos viviendo, como ya Quevedo lo dijo muy bien, con todos los ausentes. Los ausentes siguen actuando y viviendo dentro de nosotros. Pues este libre consumación creo yo que es donde he intentado la mayor depuración y el desaparecer un poco, lo ha dicho también Antonio Lucas, como protagonista, para estar en los demás, aunque yo sigo estando allí. Es un poema, siempre se habla de un tú, lo cual es muy normal porque eso se ha hecho en la poesía muchas veces, es decir, que no hay ninguna originalidad, pero yo creo que sí. Y lo importante es que haya sumado algo. Yo recuerdo ahora algo que me dice siempre Pureza Canelo, que en poesía, cada vez que uno publica un libro nuevo, lo que no suma resta. Pues yo creo que he intentado que este libro sumara algo, pero eso ya tenéis que ser vosotros o tenéis que ser los lectores. En todo caso, lo importante de la poesía es que, como decía Vicente Aleixandre, con que haya un solo lector que realmente realice esa incardinación en su vida y le sirva para vivir, ya con eso está explicado. El propio Brines también comentaba que el hijo de un amigo suyo, poco tiempo antes de morir, pidió que le leyeran un poema de Brines. Y claro, me dijo Brines, yo doy toda mi obra, es decir, la felicidad de haber escrito toda mi obra es pensar que hay una persona que a la hora de su muerte, antes de morir, como una especie de tránsito más sereno, busca que alguien le lea un poema mío. Yo creo que eso es la mayor felicidad que puede tener un autor. Y otras cosas no puedo decir. Si vosotros queréis preguntar alguna cosa o hacer alguna. Y por otro lado, como bien sabéis, no es algo que esté separado de lo carnal, sino que es como una especie de sublimación de lo carnal, pero sin que desaparezca toda la energía de lo carnal. Por eso se ha dicho muchas veces que San Juan de la Cruz es un poeta muy erótico. Pues personas que no tengan ninguna creencia pueden leer a San Juan de la Cruz y sentirse transportados incluso físicamente también por San Juan de la Cruz. Yo creo que el misticismo, entendido así, que yo creo como una fuerte energía y como una sublimación o trascendencia más que sublimación, porque sigue latente lo carnal y lo físico. Eso es lo que a mí me interesa. Y yo creo que en estos poemas no desaparece, y Antonio lo ha dicho muy bien, la realidad ni lo físico, pero hay un intento de trascendencia y de llegar
a ese tramo de fusión con el amor o con una persona amada, pero que no tiene figura. Es decir, es en donde el amor está presente más allá del amor con figura. Y en ese sentido pues puede tener cierta relación, salvando los miles de kilómetros de distancia, con los místicos. Pero a mí, y está también muy relacionado con la búsqueda de lo esencial, de lo primario, del germen primero, pero que no tiene por qué anular también lo accidental y lo de la vida real, ¿no? Y por eso sí creo yo que este poema, no cabe duda de que, aparte de San Juan de la Cruz, uno de los poetas míos últimos no españoles, que siempre me ha acompañado, ha sido Rilke. Que Rilke también es un poeta que tiene una dimensión que va mucho más allá de la realidad y que tiene mucha relación también, creo yo, con la mística. Así que eso es lo que te puedo contestar sobre la mística. Que ya digo, periodista que está aquí también hoy, cómo hay dos poemas, Baila y Nuca, que sí tienen una relación carnal más directa, ¿no? Pero en general el libro yo creo que se mueve dentro de la invisibilidad y del deseo de borramiento, de borrarse, y de cómo en lo invisible, eso por tanto, no es una novedad también que yo ahora descubra, en lo no existente muchas veces es donde vive lo que más existencia tiene. No existe en apariencia, pero es lo que realmente existe y nos hace vivir. Javier, hablando de Enrique... Consejos de que me ha dado ella, y es verdad, ahora, como habéis visto, este libro no tiene partes. Yo cada vez más me parece que los poemas deben ir seguidos, incluso evitar que tengan cada poema citas, porque para el lector a veces la cita puede condicionar la lectura del propio poema. Pero sí, en cambio, las citas al principio dan, y por eso es la cita esta de Rilke, la primera, que es bueno, hay una de Manuel Altolaguirre, que fue una cita sugerida por los libros, se escriben también entre muchas personas. Fue una cita sugerida por Ángel Rodríguez Abad, que es de Manuel Altolaguirre, que dice: cielo interior en que guardo astros de un mundo completo. Es que eso resume mucho mi libro. Y luego las otras citas son esta de la física del cielo, de Rilke, ¿qué serías sin la ayuda de lo que no existe?, de Valéry, no ha nacido y sin embargo ha de morir, de Antonio Gamoneda, ¿quién desmembrará un cuerpo que el amor incendiara si ya no existe nada sino el rostro del ángel?, de María Victoria Atencia. Y esta otra cita de un poeta que yo admiro mucho, granadino, Rafael Guillén, que me parece un poeta extraordinario, que es: jamás la soledad tuvo tanto sentido, nunca la transparencia se hizo tan visible. Por cierto, la transparencia es otro de los elementos también que busco mucho en mi poesía. Ya en aquel libro, Tormenta Transparente, lo que quería indicar era las tormentas, por ejemplo, del amor, pero el deseo de embalsar todas esas tormentas en lo que es la transparencia, que la transparencia de algún modo sigue estando el fuego dentro, pero aunque esté el fuego dentro hay serenidad. Igual que para mí es más importante el olvido que el recuerdo, porque el olvido implica un recuerdo que no puede aflorar, y por tanto la dimensión de dolor, de deseo, etcétera, está más en el olvido que en el propio recuerdo. Pues la transparencia yo creo que también es otro elemento que es importante. Y las citas, como tú has dicho, sí que son citas que quieren resumir de alguna forma
el libro. Por cierto, quiero decir que hay otro libro que se llama El cielo, que es de Manuel Vilas, pero es el cielo, no cielo. Este es un título que a mí me entusiasmó, pero bueno, he de decirlo también, este título fue Pureza Canelo el que me dijo que debía cielo. Es que no, ¿para qué mentir? Quiero decir, pero además eso no importa, porque si a uno le dicen algo y reconoce que es lo que mejor, porque yo había pensado en Borrado y Celeste, en fin, algunos otros títulos, pero al final yo creo que me quedé con este de cielo que creo que resume, y además aparece la palabra cielo, igual que en La rosa inclinada aparece la palabra rosa de una forma natural, aquí aparece también en el libro la palabra cielo de un modo natural. Solo sobre esto que estás diciendo. Esta poesía es una poesía reflexiva, pero donde el pensamiento actúa a través no de una forma solo abstracta, sino el pensamiento actúa a través de las... Yo cuando mis ideas las siento a través de sensorialmente, es decir, el pensamiento actúa a través de las sensaciones y también a través de la emoción. Es decir, es un pensamiento, como todo pensamiento, es abstracto, pero a esa abstracción se llega a través de calambres, así por decirlo con una imagen, que son sensoriales. Que yo creo que eso es. De todas maneras, claro, la poesía es un género fundamentalmente como la música abstracto. Lo que pasa que la diferencia, por ejemplo, que existe entre la poesía y la filosofía, como tú bien sabes, es que la poesía son ideas pero encarnadas. Existe una encarnación de las ideas y la filosofía, en cambio, sigue otros caminos, aunque haya también cierta vinculación. Pero es una poesía, en ese sentido, sí, creo yo que es meditativa, es bastante, por tanto, reflexiva, reflexiona, pero a través de ese procedimiento de sensorial, es decir, el pensamiento es sensorial. Yo veo que en este libro hay mucho alumbramiento. En fin, el amor existe, quiero decir que el amor es la energía que nos hace vivos, ¿no? O sea, siempre de alguna manera estamos amando. Y en este libro el amor existe, pero de esa forma que antes indiqué, me parece contestando a Teresa, es decir, es un amor ya sublimado, sin figura, pero en la que está latiendo naturalmente la figura y lo carnal, pero siempre trascendido. Y luego es un libro que se mueve, en eso quiero insistir mucho, en ese aspecto de lo invisible, pero lo invisible que está de alguna forma actuando dentro de nosotros. Los libros anteriores, Tormenta Transparente, pero sobre todo El pulso de las nubes, el título del Pulso de las nubes indicaba eso. Las nubes, que son en realidad algo que no podemos tocar, pero sin embargo tienen pulso. Y para mí el pulso de las nubes era eso, de qué manera lo invisible tiene pulso, ¿no? Bueno, pues esa misma invisibilidad, quizá a lo mejor todavía aumentada, está presente también en este libro Cielo. El poema que abre el libro, que a mí me parece que es fundamental, y luego el poema más, para que se vea un poco como la diferencia con el resto, luego ya lo habéis leído, el poema más directo o carnal de los que existe en el libro, bueno, carnal tampoco exactamente, pero que es, vale, el poema Regresas dice así: la luz que envuelve hoy tu casa, mientras a ella regresas, es la misma que un día te borró en la dicha pasajera
de saberte amado. Tanto es así que no eres tú el que ahora en soledad camina, sino aquel que nunca acabó de llegar, extraviado en el único paisaje de la memoria encendida de otro ser. Por eso, un momento te detienes para, separado del mundo, escuchar de nuevo la voz de quien ya no existe, pero que ahora te otorga el don inmortal de volver a nacer dentro de su olvido. Y el poema Baila dice así. ¿Qué página, perdón, Javier? La 63. Baila, baila con esa sombra que acompañó tu vida y en la que no supiste renacer. Baila, baila hasta caer rendido en su paraíso que no te pertenece. Aprieta su cuerpo tan tuyo que no hace sino borrar con tus manos y tus ojos. Baila, baila con su idea que en ti se encarna como un corazón herido. Gira, gira tu beso alrededor de un sol apagado, mientras hay mareas en tu pecho que se repiten enfermas. Abre todas las puertas y ventanas para que te inunde la luz de quien no te espera, pero con el que no dejas de bailar hasta consumarte. Bueno, estos son los dos. La poesía yo creo que es una cosa que afecta tanto al ser y a la vida. En esto siempre me gusta mucho también lo que dice Antonio Colinas, que la poesía es una forma de ser y de estar en el mundo. Es decir, la poesía era mi verdadera vida. Lo que pasa que la radio era una profesión que naturalmente me ha dado muchas cosas, y entre las cosas que me ha dado, bueno, en primer lugar, los compañeros y todo lo que hemos aprendido de ellos. Y como informador o en la parte cultural, porque yo tuve una etapa, claro, yo no siempre me dediqué a la cultura, yo tuve una primera etapa desde el año 77 hasta el 81, en que estuve haciendo información parlamentaria y no me movía del Congreso, o sea, estaba desde por la mañana hasta por la noche en el Congreso de los Diputados, que además hacíamos entonces, bueno, esto es una cosa un poco ya más familiar, pero como hay tantos periodistas, me lo permite mejor, hacíamos una información muy rudimentaria porque grabábamos en cassette y luego había que poner allí en el Congreso de los Diputados, lo metíamos en un, bueno, los técnicos lo metían y había que hacerlo, en fin, era una cosa muy rudimentaria. Y entonces una de las veces que estaba yo allí, como había mucha prisa y había que contar constantemente lo que acababan de decir, pues yo fui corriendo, pero en la parte de arriba tropecé y la cinta salió volando por el aire y le dio a un diputado en la cabeza. Y entonces subió el policía y estuvieron ahí un rato diciendo a ver qué había pasado. Y digo, no, lo que ha pasado es que me he tropezado y que ha ocurrido algo. Bueno, pero quiero decir que pero desde que empecé a hacer información cultural, claro, el enriquecimiento grande, y tú lo sabes, Manuel Pedraz, que tú eres además Premio Nacional de Fomento de la Lectura, pues esto, el tratar con tantos escritores, entre ellos está aquí Antonio, con tantos buenísimos escritores, pues eso es un enriquecimiento magnífico, vamos, porque está uno constantemente enriqueciéndose, o sea que eso me lo ha ofrecido la radio. Y luego el estar también, yo he tenido mucha afección también por la parte técnica de los técnicos, de los que muchos se olvidan. Y luego además había una cosa misteriosa, no sé si a ti, bueno, a los demás, pues habrá ocurrido alguna vez. Y es que los técnicos siempre, desde el primer momento, sabían los nombres de los que hacíamos los programas y de eso, y en cambio nosotros nos olvidamos constantemente del nombre de los técnicos. Y cada 2 por 3 tenemos que preguntar al técnico cómo se llama o cuál es su apellido para decirlo, porque a veces se nos olvida. O sea que también la labor de los técnicos es fundamental dentro de la radio. Pero vamos, el enriquecimiento máximo ha sido, yo he tenido la suerte, la fortuna de haber tratado, fijaros,
cuando yo comencé a escribir, pues estuve con Luis Antonio y con Luis Alberto, que entonces, cuando yo los conocí, salíamos juntos siempre, ellos tenían 17 años, 18, Antonio Colinas le conocí cuando tenía 17 años, y desde entonces hemos tenido, a Pureza lo conocí también muy pronto. Luego lo que pasa es que hubo una etapa en que no tuvimos tanto trato, una etapa en la que ella estaba en la universidad, etcétera, etcétera, y a José Infante, por ejemplo, y luego pues a todos el resto de poetas de las diversas generaciones. Eso para mí ha sido una fuente de enriquecimiento. Y luego el lenguaje de la radio, que es un lenguaje, claro que, como muy bien eso lo explica Antonio Gamoneda, otro poeta que yo admiro, es un lenguaje connotativo, y en cambio el lenguaje de la poesía es un lenguaje, es un lenguaje denotativo, y el lenguaje de la poesía es connotativo. Es decir, que claro, un vaso de agua, cuando tú o un vaso hablas en poesía, estás asociando el vaso a infinidad de recuerdos y de amores y de infinidad de cosas. En cambio, el informador, cuando habla del vaso, habla del vaso. Y cuando habla de un tema político, habla del tema político. Y luego lo que ha enseñado también las entrevistas, lo que te enseña, o lo que aprendes mucho, las entrevistas culturales, es que, bueno, en primer lugar, que si es una entrevista cultural hay que hablar del autor de los libros y no de otras cosas. Me acuerdo que una vez Octavio Paz, en una reunión que tuvimos con él, varios periodistas en la Biblioteca Nacional, aquel día estaba muy contento, no por las preguntas que hice yo, sino por el ambiente que había, porque decía, es la primera vez que durante 1 hora y pico estoy con unos cuantos periodistas que me están haciendo una entrevista o hablando conmigo de literatura, y están hablando de literatura y no de otras cosas. Porque muchas veces se habla más de otras cosas que de literatura con un autor. Y además, cuando se hace una entrevista, igual que las reseñas, eso Antonio lo sabrá también, yo tardo muchísimo, o sea, para mí las reseñas son como una cosa tremenda que me crea hasta ansiedad. Porque claro, yo si tengo que hacer la reseña de un libro, tengo que leerme no ese libro, sino todos los libros que ha escrito ese autor. Y voy teniendo, y yo a veces para una reseña de 1,5 páginas tengo un bloque entero lleno de notas. Con lo cual llega un momento que tampoco ya sé lo que digo y es peor. Pero en cambio hay gente que tiene una gran lucidez y que hace las reseñas muy bien y muy pronto. Claro, cada uno tiene su método de trabajo. Pero el lenguaje de la radio es un lenguaje que es denotativo y no connotativo. Y ya quiero terminar también con una anécdota, ya que estamos en este, y que me perdone a Ana, Gabriel y Nacho, en este ambiente familiar, que yo me acuerdo cuando algunas informaciones que hacía en España a las 8, que me censuraban la información, no por cuestiones políticas ni por otro tipo, sino sencillamente porque siempre solía terminar con una especie de metáfora. Y entonces me acuerdo que decía que las metáforas no cambian. Bueno, cuando estuve, y ya termino, cuando estuve claro, luego por eso me echaron pronto de la cuando estuve de director en Marbella, que en la época esa horrorosa de Gil, que claro, no había ninguna información, porque todo era Gil y la cárcel y las fiestas. Pues entonces, en los informativos, para hacerlos más jugosos, pues se daba una noticia en que se hablaba de Gil y tal, y luego entraba el locutor y yo escribía unos textos que decía: en Marbella la luz es un azul invisible. Y luego ya seguía seguía hablando con otra noticia. Y creo que entonces un amigo que sigue trabajando ahora, que entonces era director regional de Andalucía, que se llama Manuel también, no digo el apellido, pues me llamó la atención varias veces y al final decidió por fin que volviéramos. Esas metáforas eran premoniciones. La verdad que además cuando uno ya es tan mayor y piensa en los años que le pueden quedar de vida y todo eso, pues el pasar los meses que he pasado antes de la publicación del libro y los que voy a pasar ahora durante las presentaciones y todo eso, pues es para mí una felicidad. Así que gracias a todos.